Welcome back. Bienvenidos de regreso. I hope you had enough coffee. Espero que hayan tenido suficiente café. Okay, so we're going to continue now by looking at the inheritance theme in Hebrews. Vamos a continuar mirando el tema de la herencia en Hebreos. And I've already noted that inheritance language is prevalent He notado que el lenguaje en relación a la herencia es prevalente throughout all of Hebrews. a través de todo la epístola de los Hebreos. We've already looked at two very important passages, Ya hemos mirado a dos pasajes muy importantes and that is the promised rest y este es el reposo prometido en Hebreos, in Hebrews 3 and 4, en Hebreos 3 y 4, and the Abrahamic promises y las promesas a Abraham in Hebrews 6. en Hebreos 6. So we'll just summarize those very quickly, Así que vamos a resumir estas muy brevemente. and our focus instead will be on Hebrews 11 to 13. Nuestro enfoque, en cambio, va a estar en Hebreos 11 y 13. This is where we learn about the city of God Esto es lo que hemos aprendido acerca de la ciudad de Dios and the heavenly Jerusalem. y la Jerusalén celestial. So I want to start with two quick observations. Entonces quiero comenzar con dos observaciones rápidamente. We saw very clearly that in the Old Testament, Vimos claramente que en el Antiguo Testamento inheritance is completely linked with the Abrahamic promises. la heredad está completamente vinculada con las promesas abrahámicas. And this is true for Hebrews. Y esto es cierto para Hebreos. So when the author uses Old Testament inheritance language, Así que cuando el autor utiliza el lenguaje de las heredades del Antiguo Testamento, he's able to draw upon the Abrahamic promises lo que hace es tomar de las promesas abrahámicas and all of those themes that we saw that were related, y todos estos temas que vimos que están relacionados, such as rest, tales como el reposo, Sabbath, el sábado, the tabernacle, el tabernáculo, God's presence, la presencia de Dios, Jerusalem, Jerusalén Zion. y Sión. The second thing I want to observe Lo segundo que quiero observar is that there is a future orientation es que hay una orientación futura that is inherent in the idea of inheritance. que es inherente a la idea de la heredad. This was clear when the promise was passed to Abraham, from Abraham, Esto es claro, puesto que la promesa fue pasada a Abraham to Isaac and subsequent generations. y de ahí a Isaac y generaciones subsecuentes. Eventually, however, the future orientation of inheritance Eventualmente, sin embargo, la orientación futura de la heredad helps us to understand the typological trajectories in the Old Testament, nos ayuda a entender las trayectorias tipológicas and then how the author can use these trajectories to show their fulfillment in Christ. y cómo el autor nos ayuda a entender estas trayectorias tipológicas en el Nuevo Testamento en relación a Cristo And eventually in the world to come. y eventualmente con el mundo a venir. So I think it's important to understand that inheritance already is future. Así que creo que es importante que entendamos que la heredad ya de entrada se refiere al futuro. So when the author uses Old Testament inheritance language, Así que cuando el autor utiliza el lenguaje de la heredad en el Antiguo Testamento, he picks up the future orientation él recoge la orientación futura and then expands it further. y entonces la expande más allá. The author does not clearly define what the eternal inheritance is. El autor no define claramente en qué consiste la heredad final, But what I want to show today pero lo que quiero mostrar hoy is that the trajectory of the promised rest, es que la trayectoria del reposo prometido, as well as the city that is to come, así como la ciudad que ha de venir, point to the same reality. apuntan hacia la misma realidad. And this is unrestricted worship in the presence of God. Y esta es una alabanza irrestricta delante de la presencia de Dios. So just to summarize what we saw about the promised rest in Hebrews 3 and 4. Así que solo para resumir lo que hemos visto de la promesa del reposo en Hebreos 3 y 4, And remember, we saw that the Abrahamic promises were assumed, y recuerden que vimos que las promesas abrahámicas eran asumidas, and we saw that rest in the land y vimos que el descanso, el reposo en la tierra was associated with God's presence. estaba asociado con la presencia de Dios.
And then remember how Hebrews 4 talks about a Sabbath rest. Y entonces recuerden cómo Hebreos 4 está relacionada con el descanso sabático. So the promised rest is associated with worship. Así que el reposo sabático está asociado con la alabanza. So one of the most important things to take away from Hebrews 3 and 4 Entonces, una de las cosas más importantes con que quedarnos de Hebreos 3 y 4 is the analogous situation between the wilderness generation and the audience. es la situación análoga entre la generación del desierto y la audiencia de Hebreos. So positively, Así que de manera positiva, this indicates a parallel between those who were led out of slavery esto indica un paralelo de aquellos que fueron conducidos fuera de la esclavitud in Egypt and being brought into the land, en Egipto e llevados a la tierra prometida. and the parallel between those who were led out of their slavery to the fear of death Y un paralelo en relación a aquellos que fueron conducidos fuera de la esclavitud y del temor a la muerte and who are being brought into glory. y quienes son llevados a la gloria. So that generation was on the threshold of entering the land, Así que esta generación estaba en el límite de la entrada a la tierra, but the present generation is on the threshold of entering the promised rest. pero la generación venidera está ante la entrada del reposo prometido. And by extension, that's us. Y por extensión esto se refiere a nosotros. And then negatively, Y de manera negativa, the wilderness generation gives us an example not to follow. la generación del desierto nos provee un ejemplo a no seguir. So inheriting or obtaining the promised inheritance Así que obtener la promesa del reposo de la heredad cannot be separated from persevering faith. no puede ser separada de la perseverancia en la fidelidad. The second contribution here La segunda contribución aquí is perhaps the more important one, es tal vez la más importante de todas, and that's seeing the entering the land y esta es ver al entrar en la tierra as a type of entering the promised rest. como un tipo de entrar en el reposo prometido. And so remember, we saw that by using Psalm 95, Así que recuerden que vimos que usar el Salmo 95, the author could go back to the historical accounts al usar este salmo, el autor puede volver al recuento de los eventos históricos and then back to God's own rest y de ahí atrás hacia el reposo propio de Dios, to show that the rest is eternal, para mostrar que el reposo es eterno, which then allows him to show that the promised rest points forward, lo que a su vez le permite al autor evidenciar que el reposo prometido apunta hacia adelante. and as we're going to see today, Y como vamos a ver hoy, this points forward to the city of God, the heavenly Zion. esto apunta hacia adelante a la Sión celestial, la ciudad de Dios. There's another parallel here. Hay otro paralelo aquí. Just as the goal of the Exodus was worship, Así como la meta del éxodo era la alabanza, so Moses says, "Let my people go so that they can worship me worship me." entonces por eso Moisés dice, dejen salir a mi pueblo para que me alaben. So also the sons and daughters Así también los hijos y las hijas have been liberated from their fear, their fueron bondage, liberadas de su temor a la esclavitud so that they might worship God. para que ellos a su vez pudieran alabar a Dios. And this is the link between the rest Y este es el vínculo entre el reposo and the Sabbath rest y el reposo sabático in Hebrews 4. en Hebreos 4. So this allows the author to now bring together the convergence of themes Así que esto le permite al autor converger los diferentes temas between rest, Sabbath, God's presence, entre el reposo, el sábado y la presencia de Dios, to also suggest para también sugerir that there will be a fulfillment of these things in the heavenly Zion. que habrá un cumplimiento de estas cosas en el Sión celestial. And the final contribution of Hebrews 3 and 4 Y la contribución final de Hebreos 3 y 4 is to show the abiding nature of God's promise. es mostrar la naturaleza comprometida de la promesa de Dios.
And then finally, if we look at the whole context of Hebrews 3 and 4, Y finalmente, si miramos el contexto completo de Hebreos 3 y 4, particularly the end of Hebrews 4, particularmente el final de Hebreos 4, we see that the fulfillment of the promised rest vemos que el cumplimiento del reposo prometido cannot be understood apart from the high priestly work of Christ. no puede ser entendido aparte o por fuera del papel de sumo sacerdote de Cristo. And so now a quick summary of Hebrews 6. Entonces ahora miremos un resumen rápido de Hebreos 6. So I want to just talk about the contributions this passage makes to the inheritance theme. Entonces quiero mirar las contribuciones que este pasaje hace a las promesas de la heredad. The first one is that in Hebrews 4, La primera es que en Hebreos 4, the association between the inheritance and the Abrahamic promises la asociación que hay entre la heredad y las promesas abrahámicas was clearly implied, claramente implicaba, but it wasn't stated directly. estaba insinuada, pero no estaba afirmada de manera abierta. So now this association becomes explicit in Hebrews 6. Así que ahora esta asociación se hace explícita en Hebreos 6. And the second point is very closely related. Y el segundo punto está muy relacionado a este. Now the promised inheritance becomes associated with God's oath. Ahora la heredad prometida está relacionado con el juramento de Dios. And the oath underscores the certainty of God's purposes. Y el juramento resalta la certeza de las promesas de Dios. Hebrews 6 also makes clear, this is point number 3, Hebrews 6 also makes clear that the Abrahamic promise and oath Hebreos 6 también deja claro que las promesas abrahámicas y el juramento apply to all believers aplican para todos los creyentes and not just to Abraham's physical descendants. y no solamente para los descendientes físicos de Abraham. The fourth contribution La cuarta contribución shows the absolute link between the promised inheritance muestra el vínculo absoluto entre la promesa de la heredad and persevering faith. y la fe perseverante. Because believers are inheritors of Abraham's promise, Pues, puesto que los creyentes son herederos de las promesas abrahámicas, which is grounded in God's oath, lo que está afincado en el juramento de Dios, they need to imitate Abraham ellos necesitan imitar a Abraham and persevere to obtain the promise. y perseverar para poder obtener la promesa. And the idea of persevering faith Y la idea de la fe perseverante looks back to Hebrews 3 and 4, apunta hacia atrás a Hebreos 3 y 4, which the wilderness generation didn't do, lo que no hizo la generación del desierto, but it also looks forward to Hebrews 11 pero también mira hacia adelante a Hebreos 11, with all of the examples of faith. con todos los ejemplos de la fe. And remember, yesterday we talked about the faith of Samson and Jephthah. Y recuerden que ayer miramos la fe de Jehová y de Jefté, That in some of the darkest times in Israel's history, que en algunos de los momentos más oscuros de la historia de Israel it was hard to find examples of faith. era muy difícil encontrar ejemplos de fe. So these are not big examples of faith, Así que estos no son ejemplos grandes de fe, but just a tiny glimmer of faith pero solamente una mirada pequeña de la fe in a very dark period in Israel's history. en un periodo muy oscuro de la historia de Israel. The fifth contribution of Hebrews 6 La quinta contribución de Hebreos 6 is the idea of Jesus entering into the heavenly sanctuary, es la idea de Jesús entrando en el santuario celestial, which shows that obtaining the promised inheritance lo que muestra que obtener la heredad eterna is only possible because of Jesus' work as a high priest. solamente es posible por el papel de Jesús como sumo sacerdote. And this is according to the order of Melchizedek. Y esto es de acuerdo a la orden de Melquisedec. So just in anticipation of tomorrow, Entonces, anticipándoles algo de mañana, in our second session, en nuestra segunda sesión
We're going to look specifically at Melchizedek. Vamos a mirar específicamente a Melquisedec. And then I'll make some other final concluding comments about Hebrews. Y después haré algunos comentarios concluyentes acerca de Hebreos. So for all of you who are curious about Melchizedek, Así que todos ustedes, aquellos que estén curiosos en relación a Melquisedec, we will talk about him tomorrow. mañana hablaremos de él. Okay. So what's important here in this fifth contribution Entonces, lo que es importante aquí en esta quinta contribución is that Jesus has already passed through the heavenlies. es que Jesús ya ha entrado al santuario celestial And he has entered into the heavenly holy of holies. y ha entrado delante de la presencia del Santísimo. So he has secured access to God's presence. Así que él ha asegurado el acceso a la presencia de Dios. And because of his priestly work, Y por su obra sacerdotal, believers may also enter into God's presence. entonces los creyentes también podrán entrar delante de la presencia de Dios. And remember, this is very different than the Old Testament, Y recuerden que esto es muy diferente al Antiguo Testamento. where you had the tabernacle Tenemos el tabernáculo and then all the various limited ways of access. y entonces todas las formas limitadas de acceder a él. So the average worshiper Así que el adorador promedio, who wasn't a priest que no era un sacerdote, did not have very close access to the tabernacle. no tenía un acceso muy cercano al tabernáculo. And in fact, only the high priest could go into the Holy of Holies, Y de hecho solamente el sumo sacerdote podía entrar en la presencia del lugar santísimo, and only once a year. y solamente una vez al año. So when we think now that Jesus has given us access Así que cuando pensamos hoy que Jesús nos ha dado el acceso into the very presence of God, a la misma presencia de Dios, that's a remarkable accomplishment. esto es un logro asombroso. The sixth thing that we see in Hebrews 6 El sexto aspecto que vemos en Hebreos 6 is that there's a connection between the promised inheritance es que hay una conexión entre la promesa de la heredad and Jesus entering the sanctuary, y Jesús entrando en el santuario, which indicates a connection between inheriting the promises lo que indica también una conexión con heredar las promesas and worship in God's presence. y alabar la presencia de Dios. This is a bit more implied, Esto está más implicado, but we see that by obtaining the promises, implícito, pero vemos que al obtener estas promesas, this is associated with the heavenly sanctuary. esto está asociado con el santuario celestial. Just as we saw in Hebrews 3 and 4, Justo que como vimos en Hebreos 3 y 4, that the promised rest was also associated with worship. que la promesa del reposo también estaba relacionada con la alabanza. This is a key point for me in Hebrews, Este para mí es un punto clave en Hebreos, because it shows how much the promised inheritance is associated with worship. porque muestra que tanto está relacionada la promesa de la heredad con la alabanza. So towards the end of our time this morning, Entonces, al final de este tiempo, esta mañana, I want to spend a little bit of time talking about worship, quiero invertir un poco de tiempo hablando acerca de la alabanza, but I'll give you a hint right now. pero les voy a dar una pista ya mismo. It goes beyond just singing songs. Va mucho más allá que solamente cantar canciones, So we'll talk more about that. y entonces más adelante hablaremos de esto. The other thing that we find in Hebrews 6, Lo otro que también hallamos en Hebreos 6, which is also like Hebrews 4, que también es como Hebreos 4, is that there's an eschatological aspect of the promised inheritance. es que hay un aspecto escatológico de la heredad prometida. So all of these things in Hebrews keep leading us forward Entonces todas estas cosas en Hebreos nos están llevando hacia adelante and to keep thinking where we're headed. y nos mantienen pensando hacia dónde vamos dirigidos. So now we'll focus a little bit more time on Hebrews 11 to 13. Entonces ahorita vamos a invertir más tiempo en Hebreos 9 y 13. Okay. Great. Okay. So we've already had, as I said, we've already had a sense that the promised inheritance has an eternal aspect. Entonces, como hemos dicho, ya tenemos un sentir de que Of the inheritance. The inheritance has an eternal nature. de la naturaleza de la heredad como algo eterno.
So now the author is going to make that very clear in Hebrews 11 to 13. Y ahora el autor va a dejar esto muy claro en Hebreos 11 al 13. And he's first going to talk about this as the city Y primero vamos a trabajar esto como la ciudad. whose foundations are laid by God, Sus fundaciones fueron puestas ahí por Dios. the heavenly country El país celestial to which the patriarchs looked, hacia donde miraban los patriarcas. and that's in Hebrews 11. Y esto está en Hebreos 11. And then in Hebrews 12, Y entonces en Hebreos 12, he will talk about the city of the living God él hablará acerca de la ciudad del Dios viviente and the heavenly Jerusalem y la Jerusalén celestial and the unshakable kingdom. y el reino inamovible. And then in Hebrews 13, Y después en Hebreos 13, he talks about the city to come. él va a hablar acerca de la ciudad venidera. So the common theme here is the city. Así que el tema central y común aquí es la ciudad. And each of these are images of the eternal inheritance. Y cada uno de estos son imágenes de la heredad prometida. Now, I want to make a quick comment about spatial orientation in Hebrews. Ahora quiero hacer un comentario breve en relación a la orientación espacial en Hebreos. Sometimes scholars debate whether or not it is vertical Muchas veces los seguidores debaten en relación a que esto sea de manera vertical, so the difference between heaven and earth, así que la diferencia entre el cielo y la tierra, or whether it's horizontal, o si se trata de una relación horizontal, past, present, future. más bien en términos de pasado, presente y futuro. Well, I'm going to say that the author wants to have it both ways Entonces yo quiero decir que el autor quiere referirse a esto de las dos maneras, because we have vertical and horizontal, porque tenemos vertical y horizontal, but it's not always easy to categorize them. pero no siempre es fácil de categorizar. So the author talks about the present time, Así que el autor habla del tiempo presente, but he also talks about the age to come. pero también se refiere a la era por venir. And he also talks about the world to come. Y también se refiere al mundo por venir. And he talks about earthly Y habla de lo terrenal and heavenly. y de lo celestial. So when Abraham is looking to the city, Así que cuando Abraham está mirando la ciudad, that's a combination of both. es una combinación de ambos. Because he's looking forward to the time of Christ, Porque está mirando adelante al tiempo de Cristo, but he's somehow looking up to the city of God. pero de alguna manera está mirando arriba a la ciudad de Dios. But the heavenly is not necessarily future, Pero lo celestial no necesariamente se refiere al futuro, because Jesus has already entered into the heavenly sanctuary, pues Jesús ya entró de hecho al santuario celestial, which means that the heavenly sanctuary exists now. lo que significa que el santuario celestial existe ya. And I think we would want to believe that the heavenly sanctuary is eternal. Y creo que queremos creer que el santuario celestial es eterno It's always existed. y que siempre ha existido. So I just mentioned this because sometimes it can be a little confusing. Entonces estoy mencionando esto porque muchas veces esto puede ser un poco confuso, But the real key to hold on to pero la verdadera clave a la cual se debe aferrar is that the present reality of the heavenly sanctuary es que la realidad presente del santuario celestial offers tremendous encouragement for us, provee un gran ánimo para nosotros, even if we're looking forward to the time when we enter it. aun si miramos hacia adelante en el tiempo en que estaremos entrando en él. So now let's look at specifically at Hebrews 11, 8 to 16. Entonces vamos a mirar específicamente a Hebreos 11, 8 al 16. Okay. And we're going to look at these in the connection as to how they contribute to the inheritance theme. Y vamos a mirar a este texto en relación o conectado con el tema de cómo entrar en la heredad prometida. We looked at this briefly when we looked at the people of God. Miramos esto brevemente cuando estuvimos hablando del pueblo de Dios. And remember in Hebrews 6, Y recuerden que en Hebreos 6 the author says that Abraham has obtained the promises. el autor dice que Abraham ha obtenido las promesas, But it's clear in that context he's talking about descendants. pero es claro en este contexto que se está refiriendo a la descendencia. But here, Pero aquí he's going to say that Abraham does not obtain the promise. va a decir que Abraham no ha obtenido la promesa. In fact, remember the end of Hebrews 11, De hecho, recuerden que al final de Hebreos 11
says that these people died without obtaining the promise Dice que estas personas murieron sin haber obtenido la promesa, because God had something better in mind, porque Dios tenía algo mejor en mente. and that is that they Y es que ellos and we together y nosotros juntos would obtain those things obtendríamos estas cosas because of the perfection accomplished by Jesus. por la perfección de lo conseguido por Jesús. Okay, and then remember that all of the examples in Hebrews 11 Muy bien, entonces recuerden que todos los ejemplos en Hebreos 11 reinforce the need for persevering faith. refuerzan la necesidad de una fe perseverante. So we're going to now look at the example of Abraham's faith in Hebrews 11. Entonces ahora miraremos el ejemplo de la fe de Abraham en Hebreos 11. Just like Genesis 12, Al igual que Génesis 12, the author begins with the command for Abraham to leave everything. el autor comienza con un mandato para que Abraham salga y abandone todo. And very interestingly, the author of Hebrews Y de manera muy interesante, el autor de la epístola de los Hebreos says that God will lead Abraham to the place, dice que Dios guiará a Abraham al sitio, not the land no la tierra that he had promised him. que le había prometido. So there's already a certain ambiguity Así in que Hebrews 11. de entrada ya hay una cierta ambigüedad en Hebreos 11. It's also very interesting También es muy interesante that Abraham lives in the land in tents. que Abraham vive en la tierra en tiendas. So his time in the land is like a foreigner. Así que su tiempo en esta tierra es como un foráneo. He's like a nomad who keeps traveling around. Es como un nómada que vive alrededor del sitio. So the author of Hebrews wants us to see Así que el autor de Hebreos quiere que veamos that just because Abraham entered the land, que solo por el hecho de que Abraham haya entrado a la tierra, he wasn't settled in the land. no significa que estaba asentado en la tierra. And in fact, we know from Genesis Y de hecho sabemos por Génesis that Abraham had to buy a plot of land que Abraham tuvo que comprar tierra to bury his wife Sarah. para poder enterrar a su esposa Sara. Now, it's interesting, the only place in the entire Bible Ahora es interesante que la única parte en toda la Biblia that describes the land as the promised land donde se describe la tierra como la tierra prometida occurs right here. ocurre aquí. But the author describes the promised land as a foreign land, Pero el autor describe la tierra prometida como una tierra foránea, that Abraham is dwelling in the land like a foreigner. que Abraham está morando en la tierra como un extraño, un extranjero. This also gives us a suggestion that the land Esto también nos sugiere que la tierra is not ultimately the content of the promise. no es finalmente de manera definitiva el contenido de la promesa. And in verse 9, En el versículo 9 it says that Isaac and Jacob dice que Isaac y Jacob were fellow inheritors, eran herederos, also dwelling in tents. también morando en tiendas. This could seem out of place Esto puede verse como fuera de lugar, because the reference of Isaac occurs before the discussion of his birth in verse 11. porque la referencia a Isaac ocurre antes de su nacimiento en el versículo 11. So the author's point is rhetorical. Así que lo que está señalando el autor es algo retórico. Even though Abraham, Isaac, and Jacob A pesar de que Abraham, Isaac y Jacob received the same promise, recibieron la misma promesa, it wasn't fulfilled ultimately with any one of them. no fue cumplida de manera definitiva con ninguno de los tres. All three of them lived like nomads Los tres vivieron como nómadas in the promised land. en la tierra prometida. Because he wasn't a permanent resident in the land, Puesto que eran una residencia permanente en la tierra, Abraham was compelled to look for something greater. Abraham era un residente permanente, pero estaba obligado a mirar para algo más allá. And the author of Hebrews notes Y el autor de Hebreos nota that Abraham's time in the land que el tiempo de Abraham en la tierra ultimately taught him to look to the city of God, finalmente lo condujo a mirar a la ciudad de Dios. whose very foundations were laid by God himself. Las mismas fundaciones, sus mismas fundaciones fueron puestas por Dios. So this brings up an interesting question. Así que esto levanta una pregunta muy interesante.
Why would the author of Hebrews think that Abraham was looking for a city? ¿Por qué pensaría el autor de Hebreos que Abraham estaba buscando una ciudad? The Genesis account only talks about the land. El relato de Génesis solamente habla de una tierra. This is where we know that the author of Hebrews knows the Old Testament. Esto es por esto es que sabemos que el autor de Hebreos conoce el Antiguo Testamento, Because he's not making something up. porque no se está inventando algo. He's seeing something that's very clearly revealed in the Old Testament. Él está mirando algo que es muy claramente revelado en el Antiguo Testamento. The image of the city whose foundations are laid by God La imagen de la ciudad cuyos cimientos fueron puestos por Dios mismo is clearly spelled out in the Psalms. claramente están relatados en los Salmos. Psalm 87 Salmo 87 talks about God laying the sure foundation of Zion. habla de Dios poniendo los cimientos fijos de Sión. Isaiah 33 Isaías 33 talks about Zion being like a tent habla de Sión siendo como una tienda that will never be pulled up. que jamás será levantada. But the most important Old Testament passage Pero el pasaje más importante del Antiguo Testamento is Isaiah 54. es Isaías 54. So this morning we talked about Isaiah, the first part of Isaiah 54, Así que esta mañana hablamos de la primera parte de Isaías 54 and we focused on Zion being like a barren woman, y nos enfocamos en Sión como una mujer, which was an allusion to Sarah, que era una alusión a Sara, which was showing that the remnant coming back from the exile que estaba mostrando el remanente retornando del exilio would be like the supernatural birth of Isaac. y que sería como el nacimiento sobrenatural de Isaac. But the second part of Isaiah 54 Pero la segunda parte de Isaías 54 describes Zion like a city, describe a Sión como una ciudad, where the foundations are likened or like precious jewels. donde los cimientos son como piedras preciosas. And there's an extended discussion of the beauty of the city. Y hay un recuento extendido acerca de la belleza de la ciudad. So interestingly, Isaiah 54 Así que de manera interesante, Isaías 54 starts talking about the tent being expanded, comienza hablando acerca de la tienda siendo extendida, which is an allusion back to Genesis 18, lo cual es una alusión de regreso a Génesis 18. and the tent being expanded for the returning exiles. Y la tienda siendo extendida para aquellos que retornaban del exilio. But the second part of Isaiah 54 Pero la segunda parte de Isaías 54 describes that in terms of a restored city, describe esto en términos de una ciudad restaurada. and the city is indescribably beautiful. Y la ciudad es indescriptiblemente bella. And then in Isaiah 54:17, Y entonces en Isaías 54, 17, that city esa ciudad is described as the inheritance of the servants. es descrita como la herencia de los siervos. So I think Isaiah 54 is a primary way that the author understood Abraham saw a city. Así que creo que Isaías 54 es vista como una forma previa como el autor describe la ciudad de Isaías. And remember, Isaiah 54 is very important Recuerden que Isaías 54 es muy importante because it helps us to see how these themes are developed in the Old Testament. porque nos ayuda a ver cómo estas cosas se desarrollan en el Antiguo Testamento. Even within the Old Testament, Aún dentro del mismo Antiguo Testamento there was a very clear sense había un sentido muy claro that God was leading his people to a new city, a new heaven, de que Dios estaba llevando su pueblo a una nueva ciudad, a un nuevo cielo, which we saw in Isaiah 54 and 65 and 66. que vimos en Isaías 54, 65 y 66. Now there's another way that, so this suggests that the land itself was not the fulfillment of the Abrahamic promise. Así que esto sugiere que la tierra como tal no era el cumplimiento de la promesa abrahámica. But this is also made clear in verse 13, Pero esto también queda claro en el versículo 13, which says that all these people, the patriarchs, died without receiving the promise. que dice que los patriarcas, todos estos patriarcas murieron sin haber recibido la promesa. But the author makes it clear they weren't looking for the land.
Pero el autor deja claro que ellos no estaban buscando la tierra. It says they were longing for a country. Dice que estaban anhelando un país. Again, that's interesting because if Abraham were in the land, Otra vez, esto es interesante porque si Abraham estaba en la tierra, why would he be longing for a country? ¿por qué estaría anhelando un país? And the author makes it clear that they could have gone back Y el autor deja claro que pudieron haber regresado to Haran if they wanted to. a Herón si hubieran querido. But he says they were seeking another city, Y dice que estaban buscando otra ciudad, which they saw and greeted from afar. la que vieron y anhelaban desde lejos. So what the author wants us to see Entonces lo que el autor quiere que veamos is that even Abraham, Isaac, and Jacob es que aún Abraham, Isaac y Jacob were strangers in the land, eran extranjeros en la tierra and they were not looking y no estaban buscando for the fulfillment of God's promises on earth. el cumplimiento de las promesas de Dios en el mundo. And then verse 16 says, Y entonces el versículo 16 dice because of this God was not ashamed of them. que por esto Dios no estaba avergonzado de ellos. In other words, they put their faith in God En otras palabras, ellos pusieron su fe en Dios and they would not be put to shame, y no fueron avergonzados, even though they were hoping for something that wasn't seen. a pesar de que estaban anhelando algo que no se estaba viendo, que no se veía. Now, in this passage, it's clear that the city En este pasaje es claro que la ciudad and the country y el país are pointing to the same reality. apuntan hacia la misma realidad. So this passage makes several important contributions Entonces este pasaje hace algunas contribuciones importantes to the inheritance theme in Hebrews. para el tema de la herencia en Hebreos. First, it shows again the connection between the Abrahamic promises Primero muestra de nuevo la conexión que hay entre las promesas abrahámicas and the promised inheritance. y la herencia prometida. Second, it further highlights Abraham's example Y segundo, se resalta el ejemplo de Abraham, of how he powerfully trusted in God's promises, cómo él confió poderosamente en las promesas de Dios, even when he couldn't see the reality of them. aun cuando él no podía ver las realidades de estas. I think third, Y en tercer lugar, this passage makes it very clear that the promised inheritance was not the land. este pasaje deja muy claro que la promesa de la herencia no era la tierra prometida, But rather the city of God, sino más bien la ciudad de Dios, the heavenly homeland, eh, the el, heavenly country el país celestial that was seen from afar. que se veía de lejos. In this way, we see that the land was, I'll back up. In Hebrews 3, we saw that the land was a type of the rest. En Hebreos 3 vimos que la tierra era un tipo del reposo, But here we see that the land is a type of the city of God. pero aquí vemos que la tierra es un tipo de la ciudad de Dios. So in two powerful ways, Hebrews helps us to see Así que de dos maneras poderosas Hebreos nos ayudan a ver that the land is pointing beyond itself. que la tierra apunta más allá de sí misma. Eventually, we're going to see these two types converge. Eventualmente vamos a ver cómo convergen estos dos tipos. So the promised rest pointed to the Sabbath rest, Así que el reposo prometido apuntaba hacia el reposo sabático, which was linked with worship, el cual estaba vinculado con la alabanza, and Abraham is looking forward to the city. y Abraham estaba mirando más allá hacia adelante a la ciudad. So not surprisingly, in Hebrews 12, Así que de manera no sorprendente en Hebreos 12 we see that the Sabbath rest is enjoyed in the city. vemos que el reposo sabático es disfrutado en la ciudad. So this brings us now to Hebrews 12. Entonces esto nos trae aquí a Hebreos 12. Great. So we've already looked at the example of Esau. Entonces ya vimos el ejemplo de Isaac. And what's important about him is that he did not care about his rights as the firstborn. Es Esaú, y lo importante de él es que él no le importó los derechos que tenía en relación a su primogenitura, But the mention of the firstborn pero la primera mención
anticipates the reference to the firstborn in this passage. First, the reference to Esau as the firstborn La referencia a Esaú como el primogénito anticipates the reference to the firstborn in Hebrews 12. anticipa la referencia al primogénito en Hebreos 12. Also, Esau was a son, También Esaú era un hijo, and so we see a connection between being a son Entonces- and inheritance. entonces vemos la relación que hay entre ser un hijo y la herencia. But we already saw that in Hebrews 1, Pero ya vimos esto en Hebreos 1, where we saw Jesus as the firstborn donde vimos a Jesús como el primogénito and the heir or inheritor of all things. y el heredero de todas las cosas. So in many ways, Hebrews 12, Así que de muchas formas, Hebreos 12, 18 to 29, 18 al 29, represents the culmination of everything that's been going on in Hebrews. representa la culminación de todo lo que se está desarrollando en Hebreos. So the promised rest pointed forward Así que la promesa hecha apunta hacia adelante to the final Sabbath rest, Al- Sabbath celebration. a la promesa definitiva de la celebración sabática. Back. Perfect. That one. Perfect. Thank you. Thank you. We'll get there eventually. Allá llegaremos. And then we saw that there were aspects of the city that pointed forward. Y entonces vimos que había aspectos de la ciudad que apuntaban hacia adelante. We have the Abrahamic promises. Tenemos promesas a Abraham, So everything comes together in Hebrews 12. así que todo converge en Hebreos 12. So we're going to go ahead and look at this in a little bit more detail now. Entonces vamos a mirar esto de manera más detallada. And also remember how Zion represents the culmination of all of God's purposes. Y también recordar cómo Sión representa la combinación de todas las promesas de Dios. So the joy of this passage Así que el gozo de este pasaje is that it ties up a lot of the loose ends. es que ata muchos cabos sueltos. So we're going to look first at the description of Zion. Entonces vamos a mirar primero la descripción de Sión. And the author says in Hebrews 12:18 Y el autor dice en Hebreos 12, 18 that we have not come to que no hemos venido, that which cannot be touched. que no hemos llegado a aquello que no pueda ser tocado. So the description here of Zion, of Sinai, and you can look at it, Así que la descripción de Sión que se hace aquí la pueden ver ahí. shows that Sinai is no longer relevant. Ustedes ven que dice que no es, que ya no es relevante. A little bit of background from Hebrews. Un poquito del trasfondo de Hebreos. Hebrews 8 talks about the Sinaitic covenant, the Mosaic covenant, Hebreos 8 habla del pacto del Sinaí and contrasts it with the new covenant. y lo contrasta con un nuevo pacto. And it says that the problem with the Mosaic covenant Y dice que el problema con el pacto mosaico was that it depended on the people. es que este dependía del pueblo. But that will not be the same thing with the new covenant, Pero esto no pasaría con el nuevo pacto, because now God will write the law in their heart. porque ahora Dios escribiría la ley en sus corazones. And then the author says that the old law, the Mosaic covenant, is obsolete. Entonces Dios dice que la ley antigua que está en el antiguo pacto era obsoleta. So the author continues that idea in this passage. Entonces el autor desarrolla y continúa esta idea en este pasaje. Remember, the law was associated with Sinai. Recuerden que la ley estaba asociada con el Sinaí. So here he's going to show that Sinai is also obsolete. Entonces aquí él va a mostrar que el Sinaí también está obsoleto. And one way he does that Y una forma como él hace esto is by the fact that Sinai isn't even mentioned. es por el hecho de que el Sinaí ni siquiera es mencionado. But it's clear that he's recalling Sinai. Pero es claro que está aludiendo al Sinaí. These verses draw from Exodus 19 Estos versículos son tomados de Éxodo 19 and Deuteronomy 4. y Deuteronomio 4. I won't go through each of the descriptions, No voy a ir por cada una de las descripciones, but they all emphasize the dread and the fear pero todas enfatizan en el temor that the people felt when they were at the foot of Mount Sinai. que las personas sentían cuando estaban en el monte de Sinaí. What's interesting also Lo que también es interesante is that God is not mentioned es in que this Dios no es description. mencionado en estas descripciones.
So the author is trying to show that God is not present there. Así que el autor está tratando de mostrar que Dios no está presente aquí And he wants to underscore the fear that's associated. y quiere resaltar el temor que está asociado con esto. So the author is recalling in Exodus 19, Así que el autor está retomando en Éxodo 19 the people are so afraid que la gente está tan atemorizada that they begged Moses that God wouldn't speak to them anymore. que le suplican a Moisés que Dios no les hable más. In fact, the author of Hebrews mentions De hecho, el autor de Hebreos menciona that even Moses was afraid, que aún Moisés estaba asustado, which is hard to find in the Exodus passage. lo que es difícil de encontrar en el pasaje de Éxodo. So it's likely an inference that the author drew. Así que probablemente es una inferencia que hace el autor. But the point that really is made very clear here Así que el punto que realmente está siendo hecho aquí is that Sinai represents the absence of God's presence es que el Sinaí representa la ausencia de la presencia de Dios and the terror associated with it. y el terror que se asocia con su ausencia. So why is this important in the author's argument? Y entonces esto porque es importante para el autor, para el argumento del autor. This is another way of saying you don't want to go back. Esta es otra forma de decir ustedes no quieren volver allá. If you want to go back to the Mosaic covenant, Si ustedes quieren volver al pacto mosaico, it's obsolete. está obsoleto. God isn't there anymore. Dios ya no está ahí. So there's a major contrast now when we look at the next description. Así que hay un contraste grande en lo que vamos a mirar en la próxima descripción. And this is the description of the heavenly Zion. Y esta es una descripción de el Sión celestial. This is a very, again, the context here, the idea of you have approached Zion, Aquí el contexto otra vez está en la idea de que ya han llegado a Sión, recalls the idea of the people being on the threshold of the land. y esto devuelve a la idea de que el pueblo está en la entrada de la tierra prometida. And now they're on the threshold of the heavenly Zion. Y ahora están en la entrada del Sión celestial. So this has current implications Entonces esto tiene implicaciones that we're presently approaching Zion, de que nosotros estamos en este momento acercándonos a Sión, but it has future hope. pero tiene esperanza futura. We have not fully arrived. No hemos todavía llegado completamente. So approach brings us to the threshold of Zion, Así que el acercarnos nos lleva a la entrada de Sión, but when Jesus returns, pero cuando Jesús retorne, we step over the threshold into Zion. nosotros pasaremos a la entrada de Sión. So the description of Zion was dark and obscure. Así que la descripción de Sión es oscura. God isn't there. Dios no está allí. De Sinaí. Oh, Sinai. Thank you. Thank you. It's good to have a community. So the description of Sinai, dark. Entonces la descripción de Sinaí es oscura, But the contrast with Zion is incredible. pero el contraste con Sión es increíble. God is everywhere. Dios está en todas partes. This is the city of the living God. Esta es la ciudad del Dios vivo. It's the heavenly Jerusalem. Es la Jerusalén celestial. It's Mount Zion. Es el monte Sión. And again, recall this understanding of the city. Entonces otra vez, al entender esto, la ciudad, This is what Abraham saw from afar. esto fue lo que Dios vio, lo que Abraham vio a lo lejos, esta ciudad. And this recalls the same convergence that we saw in the Old Y Testament, eso nos recuerda esa convergencia que se da en el Antiguo Testamento, where we have God's presence, donde tenemos la presencia de Dios, Jerusalem, Jerusalén, Zion, Sión, all coming together. todo convergiendo. The use of heavenly El uso de celestial recalls some other parts of Hebrews. nos remite también a algunas otras partes de Hebreo. In Hebrews 3:1, Hebreos 3:1, we are partakers with Christ. nosotros somos partícipes en Cristo, So we're heavenly partakers. así que somos partícipes celestiales. And this also recalls the description of the heavenly country Y eso también nos remite a la descripción del país celestial that Abraham saw in Hebrews 13. que Abraham vio en Hebreos 13.
So this brings a connection between what Abraham saw Así que esto trae una conexión entre lo que Abraham vio and what we're seeing here. y lo que nosotros estamos viendo acá. Every description here talks about joyful worship in God's presence. Toda la descripción aquí habla acerca de Worship. la alabanza gozosa delante de la presencia de Dios. So this is it. Así que esto es, This is God's holy place. este es el lugar santísimo de Dios And he's bringing his people to his holy place. y Él está llevando a su pueblo a su lugar santo. There are descriptions of the worshipers who are there. Hay descripciones de los alabadores que se encuentran allí. In verse 22, En el versículo 22 we have a description of myriad, thousands of angels. tenemos una descripción de millares y millares de ángeles. It's probably an allusion to Deuteronomy 33:2 Es probablemente una alusión a Deuteronomio 32:2 or Daniel 7:10. o Daniel 7:10. But they are together in joyful assembly, Ellos están juntos en una asamblea gozosa, which underscores the element of worship. lo que resalta el elemento de la alabanza. There's another group, Hay otro grupo, and this is the congregation in verse 23. y esta es la congregación en el versículo 23. These are the humans who are assembled, Estos son los humanos, and they are described as being the assembly of the firstborn. y estos humanos son descritos como la asamblea de los primogénitos. So the title firstborn that was given to Israel Así que el título primogénito que le fue dado a Israel and was applied to Jesus y le fue aplicado a Jesús, is now applied to the worshipers who are in the heavenly Jerusalem. ahora está aplicado a todos los alabadores que están en la Jerusalén celestial. They're also described as being enrolled in heaven. También son descritos como estar enrolados en el cielo, This is a very powerful image throughout the Bible. inscritos en el cielo. Esta es una imagen muy poderosa en la Biblia. Daniel talks about names being written in the book of life. Daniel habla acerca de los nombres siendo escritos en el libro de la vida. And we see similar ideas in Luke and Revelation. Y vemos ideas similares en Lucas y en Apocalipsis. I've listed those on the handout. Los he listado en la hoja que les ha sido entregada. But the image here is one of citizenship. Pero la idea aquí es una idea de ciudadanía. So not only are believers in the heavenly Zion Así que no solamente los creyentes están en la Sión celestial, because they're the firstborn, porque son los primogénitos, which means they have inheritance rights, lo que significa que tienen derechos de heredad, but also because they're citizens. sino también porque son ciudadanos. They are citizens of the heavenly Jerusalem. Son ciudadanos de la Jerusalén celestial. Remember with Zion, God's presence was obscured. Recuerden que en Sión la presencia de Dios era oscura, But, en el Sinaí. but in Zion, did I say it wrong again? Es mi- I need a corrector, thank you. But in Zion, Pero en Sión the description begins and ends with God. la descripción comienza y termina con Dios. There's a description of God as the judge. Hay una descripción de Dios como el juez. At first, this might be scary, Al principio esto puede ser terrorífico, but the description has to be understood with the next two descriptions. pero la descripción tiene que ser entendida con las próximas dos descripciones. And that is the spirits of righteous people made perfect. Y este es el espíritu de los justos siendo perfeccionado. There's a lot of discussion as to what this term means. Hay mucha discusión en cuanto a qué se refieren estos términos, But remember, perfection in Hebrews pero recuerden que la perfección en Hebreos is associated with Christ. está asociada con Cristo. At the end of Hebrews 11, Al finalizar Hebreos 11, we saw that all of those examples in Hebrews 11 vimos que todos estos ejemplos de Hebreos 11 could not attain the promise no podían obtener la promesa apart from the perfection of Jesus, por fuera de la perfección de Cristo, which means that we all receive the promise at the same time. lo que significa que todos nosotros recibimos la promesa al mismo tiempo. So I think the spirits of the righteous people made perfect Así que yo creo que los espíritus de los justos siendo perfeccionados refers to those individuals in Hebrews 11 se refiere a estos individuos de Hebreos 11 and many others
y a muchos otros, who are now brought into the heavenly Zion. quienes ahora son llevados a la Sión celestial. The second description for understanding judge La segunda descripción para poder entender a los justos is the description of Jesus as the mediator of the new covenant. es la descripción de Jesús como el mediador del nuevo pacto. So once again, this is another way that Bien. shows, go ahead, Entonces, esta es otra forma que muestra that we have received the eternal inheritance. que nosotros hemos recibido la herencia prometida. We didn't even discuss chapters 8 and 9. No hemos ni siquiera discutido los capítulos 8 y 9. And I know you might be thinking that I haven't ignored any part of Hebrews. Y sé que ustedes pueden estar pensando que yo no he ignorado ninguna parte de Hebreos, But I actually have. pero de hecho sí he ignorado algunas partes. In Hebrews 8 and 9, En Hebreos 8 y 9 we get a very clear discussion tenemos una muy clara discusión that Jesus' blood has completed the requirements of the Sinaitic covenant, que la sangre de Jesús ha completado los requerimientos del pacto de Sinaí and paid for the price for the broken covenant, y pagó el precio por el pacto roto and inaugurated the new covenant. e inauguró el nuevo pacto. So because Jesus is the mediator of a new covenant, Así que puesto que Jesús es el mediador del nuevo pacto, we now have been able to obtain because of the new covenant, we have obtained the eternal inheritance. entonces por el nuevo pacto hemos obtenido la heredad prometida. So let's go back to the image of God as judge. Entonces volvamos a la imagen de Dios como juez. That's a very important concept Este es un concepto muy importante because it means that God executes his perfect justice. porque significa que Dios ejecuta su justicia perfecta. And if we had more time, Si tuviéramos más tiempo, we could talk about how much we long to see God's justice fully executed. hablaríamos de cómo, de qué tanto anhelamos ver la justicia de Dios siendo ejecutada. But the passage here shows Pero el pasaje aquí muestra that those who are before the God who is the judge of all, que aquellos que están delante de Dios, que es el juez de todos, have no fear no tienen ningún temor, because they have been perfected by Christ porque ellos fueron perfeccionados por Cristo and because they are there with the mediator of the new covenant. y porque están allí con el mediador del nuevo pacto. So they stand before God the judge, Así que ellos están ahí parados junto a Dios el juez, not in fear, no en temor, but in celebration and worship. sino en celebración y alabanza. And this is made even more clear in verse 24, Y esto se aclara todavía más en el versículo 24, which talks about the sprinkled blood, que habla acerca de la sangre rociada, which underscores the means by which worshipers access God. que resalta los medios a través de los que los alabadores acceden a Dios. And let me just check the placement of the verse. So let me make a quick comment about Abel. Permítanme hacer un comentario rápido en relación a Abel. It's likely that the author understood that Abel's blood Es muy probable que el autor entendiera que la sangre de Abel cried out for vindication, clamaba por reivindicación, which is also an aspect of God's judgment que también es un aspecto del juicio de Dios and his justice. y su justicia. But now the blood of Jesus does something better, Pero ahora la sangre de Jesús hace algo mucho mejor, which is to bring about restoration and reconciliation. que es traer restauración y reconciliación. So let's go ahead now and look at the next part of Hebrews 12. Entonces vamos a mirar la próxima parte de Hebreos 12 Keep going. And we're going to look at this partly today and partly tomorrow. y vamos a mirar esto en parte hoy y la otra parte mañana. Today we're going to focus on the unshakable kingdom. Hoy nos vamos a enfocar en el reino inamovible And tomorrow we're going to look more at the warning. y mañana miraremos la advertencia. So there's a reference here to Haggai Aquí hay una referencia a Agai, 2:6, Agar 2:6, which is in Haggai, the prophet is looking back at the earthquake en Ageo 2:6. Agar 2:6.
The prophet is looking back at this earthquake at Sinai El profeta está recordando el temblor en el Sinaí and describing the terror that was associated with that earthquake. y describiendo el terror que se relacionó con ese temblor. So Haggai Así que Ageo 2:6 2:6 intensifies this image of shaking intensifica esta imagen del temblor by moving well beyond Sinai al moverse mucho más allá del Sinaí to the entire created order. a todo el orden creado. So the author of Hebrews understands this verse Así que el autor de Hebreos entiende este versículo to talk about the removal of the created order, como hablando de el orden creado siendo removido, which leaves the unshakable kingdom. lo que lleva al reino inamovible. So clearly this is an eschatological context. Así que claramente esto es un contexto escatológico. There's a lot of discussion about what gets shaken away. Hay mucha discusión en torno a qué es lo que fue sacudido. Sometimes people think that the material or earthly will be shaken away, Algunas personas piensan que lo material, lo terrenal será retirado, quitado, and then only the spiritual or heavenly will be left. y que entonces solamente quedará lo espiritual, lo celestial. But the author of Hebrews doesn't make a distinction between earthly and spiritual. Pero el autor de Hebreos no hace una distinción entre lo terrenal y lo espiritual. In the first century, En el primer siglo there would have been philosophers habría filósofos like who drew upon Plato que tomaron de Platón, that would have said anything that was created was bad que dirían que cualquier cosa que fue creada es mala and only the spiritual is good. y solamente es bueno lo espiritual. And later that was understood in Gnostic thinking. Y más adelante esto sería entendido en el pensamiento gnóstico, But that is not what the author is saying here. pero eso no es lo que está diciendo el autor acá. Partly because human beings En parte porque los seres humanos are physical son físicos and they're part of the created world. y son parte del mundo creado. So if the physical is bad and they're removed, Así que si lo físico es malo y ha de ser removido, that goes against our understanding that creation was good. esto va en contra de nuestro entender de que la creación es buena. Also, that has implications for the incarnation Y esto también tiene implicaciones con la encarnación, because Jesus took on physical flesh. puesto que Jesús tomó carne y se encarnó. So we need to look a little bit more deeply at what the author is saying. Entonces tenemos que mirar más profundamente lo que quiere decir el autor. The verb remain El verbo permanecer is important in Hebrews. es muy importante en Hebreos. It's associated with Christ's eternal priesthood, Está asociado con el sacerdocio eterno de Cristo, and that's in Hebrews 7. y esto está en Hebreos 7, And it's associated with the eternal possession of believers, y está asociado con la eterna posición de los creyentes, which is described in Hebrews 10. que está escrita en Hebreos 10. Consistently, the language of remaining De manera consistente, el lenguaje de permanecer is associated with the Son. está asociado con el Hijo. So I think what the author is saying Entonces yo creo que lo que el autor está diciendo is in the final eschatological shaking of the world, es que en el final remover del mundo en términos escatológicos, what remains is associated with the Son. lo que permanece está asociado con el Hijo. So believers who are with the Son will remain with Him. Así que los creyentes que están con el Hijo van a permanecer con Él. And what is shaken away or shaken off Lo que será sacudido y removido is anything that is not associated with the Son. es cualquier cosa que no esté asociada con el Hijo. There's also a lot of question about, I don't know which word is translated there, but renewal or removal. También hay muchas conversaciones en relación al término renovación And how this aligns with a new earth or a restored earth. y cómo esto tiene que ver con un nuevo mundo o una nueva tierra o con una tierra restaurada. And the author doesn't make it clear. Y el autor no lo aclara, But I think in the whole context of Hebrews, pero yo creo que en todo el contexto de los hebreos, the new order is associated with the Son el nuevo orden está asociado al Hijo
and those who are with the Son, y aquellos que están con el Hijo. and that remains forever. Y esto permanece para siempre. And again, anything that is of the old order Y otra vez, cualquier cosa que sea del antiguo and orden is not associated with the y Son que no esté asociado al Hijo is shaken away, is será removed. sacudido y removido. So now we have a picture of the unshakable kingdom Entonces aquí tenemos la imagen del reino inamovible that parallels Zion. que es paralelo a Sión. And as I said, the unshakable kingdom has to be understood in terms of the Son, Y como he dicho, el reino inamovible e inconmovible está relacionado con el Hijo, who is the heir of all things, que es el heredero de todas las cosas, whose throne is eternal. cuyo trono es eterno, He's a priest king es un rey sacerdote in the eternal order of Melchizedek, en el reino, la orden eterna de Melquisedec, and he sits at the right hand of God forever. y está sentado a la mano derecha de Dios para siempre. Now, the unshakable kingdom Ahora, el reino inconmovible also recalls the city también remite a la ciudad whose foundations are laid by God. cuya fundación fue puesta por Dios. All of these converge in the idea of Zion. Todos estos convergen en la imagen de Sión. So just as we saw in the Old Testament, Entonces, así como vimos en el Antiguo Testamento, Zion is a metaphor Sión es una metáfora for the place where all of God's purposes are fulfilled. para el lugar donde todos los propósitos de Dios son cumplidos. Now we see these things all coming together in Hebrews 12, Ahora podemos ver cómo estas cosas todas se juntan en Hebreos 12, where all of God's purposes are accomplished donde todos los propósitos de Dios se cumplen in Zion, en Sión, the unshakable kingdom, el reino inconmovible, the place where the Son reigns. el sitio donde el Hijo reina. And as we can see here, gratitude and worship Y aquí, como podemos ver, la gratitud y la alabanza are the proper responses. son las respuestas apropiadas. So just to recap a little bit about Hebrews 12, Para recapitular un poco acerca de Hebreos 12, what Abraham saw in Hebrews 11 lo que Abraham vio en Hebreos 11 is significantly developed in Hebrews 12. está desarrollado significativamente en Hebreos 12. And the city is associated with Mount Zion, Y la ciudad está relacionada con el monte Sión, the heavenly Jerusalem, la Jerusalén celestial and the unshakable kingdom. y el reino inconmovible. So let's look at some contributions. Vamos a mirar algunos aspectos. First, Primero, the promised Sabbath rest el reposo sabático prometido that we saw in Hebrews 3 and 4 que vimos en Hebreos 3 y 4, is now realized in the celebration and worship in this city. ahora es realizado en la alabanza y en la alabanza de la ciudad celestial. So there's an overlap Entonces hay un traslapo between the Sabbath rest in 4:9 entre el reposo sabático de 4:9 and the joyful assembly y la asamblea gozosa that we saw in Hebrews 12:22 and 24. que vimos en Hebreos 12, 23 y 24. We see now God, the picture of God's holy space, Ahora vemos la imagen del lugar de Dios, which also now helps us to understand where Jesus has entered. que también nos ayuda ahora a entender hacia dónde Jesús ha entrado. So before I said that Jesus entered into the holy sanctuary, Así que antes dije que Jesús había entrado en el santuario santo, and this is the place to which he's leading believers. y este es el sitio hacia donde estaba conduciendo a los creyentes. Now we have a fuller picture. Ahora tenemos una imagen mucho más completa. This is the place where Jesus is leading believers. Este es el lugar hacia donde Jesús está llevando a los creyentes. This is the glory to which he's leading the sons and the daughters. Esta es la gloria a donde está llevando a los hijos y a las hijas. And again, the second point that I want to talk about has to do with Zion theology. Y otra vez, el segundo punto que quiero resaltar es en relación a Sión y la teología. So remember, in the Old Testament, Entonces recuerden que en el Antiguo Testamento Zion is associated with
God the King. Sión está asociado con Dios el Rey, It's his dwelling place. es su morada, It's the place where all of his blessings flow. es el sitio donde fluyen todas sus bendiciones, It's the place to which the nations are being brought. es el sitio al que están siendo traídas todas las naciones. And we see all of this coming together. Y vemos que todo esto se está realizando. We have the Son who is the King of the kingdom. Tenemos al Hijo que es el Rey del reino. We have the unquestioned reign of God. Tenemos el reino el de Dios incuestionado. We have the idea of security. Tenemos la idea de seguridad, This is la the noción kingdom. de seguridad. This is the kingdom that's unshakable, Este es el reino que es inamovible, with foundations laid by God. cuyos cimientos fueron puestos por Dios. So we really see that now in Christ Así que realmente vemos que ahora en Cristo and Christ in Zion, y Cristo en Sión, all of God's purposes are being fulfilled. todos los propósitos de Dios se cumplen. I'll make another comment about Zion in a minute, Voy a hacer otro comentario en relación a Sión más adelante. but clearly we see that there's a parallel here. Pero claramente vemos que hay un paralelo aquí. The promised land was a type of entering the promised rest. La tierra prometida es un tipo de entrar al reposo prometido. The promised land was a type of the city of God. La tierra prometida es un tipo de la ciudad de Dios. The wilderness generation was on the threshold of entering the land. La generación del desierto estaba en las afueras, a punto de entrar a la tierra prometida. But now these are realized in the Sabbath celebration Pero ahora estas son realizadas en la celebración sabática that takes place in the heavenly Jerusalem, que ocurre en la Jerusalén celestial, with believers now on the threshold of entering that. con los creyentes que ahora están a la entrada de esto. Another essential contribution that's made here Otra contribución esencial que se hace acá is that access to the heavenly Zion es que el acceso a la Sión celestial and obtaining the eternal inheritance y el obtener la heredad eterna is only possible through Jesus, solamente es posible a través de Jesús, the mediator of the new covenant, el mediador del nuevo pacto, and the sprinkled blood, y la sangre rociada which talks about his perfect sacrifice. que habla de su sacrificio perfecto. And he is now the priest king in the heavenly Zion. Él es ahora el rey sacerdote de la Sión celestial. And once again, we see the connection between persevering faith Y otra vez vemos la conexión entre la fe perseverante and obtaining the inheritance. y el obtener la herencia. In Hebrews 13:14, En Hebreos 13:14 there's one final reference, hay una referencia final and I'll just make reference to it very quickly. y voy a hacer mención de ella rápidamente. The background imagery here is Jesus being crucified outside of the city. La imagen del trasfondo aquí es Jesús siendo crucificado en la ciudad, en las afueras de la ciudad. And the author likens this to the Old Testament, Y el autor relaciona esto con el Antiguo Testamento, where the sacrificed bull donde donde el toro sacrificado, whose blood had provided a covering, cuya sangre había provisto Covering. la protección, yeah, the carcass was taken outside, the bones. los huesos fueron llevados afuera. So the author is suggesting that there's a parallel between this and Jesus. Así que el autor está sugiriendo que hay un paralelo entre esta imagen y Jesús. And the audience is exhorted to go outside of the camp Y la audiencia está exhortada a salir del campamento and to join Jesus outside of the camp. y unirse a Jesús por fuera de este campo. Because there is a city to come Porque hay una ciudad que vendrá to which they are to go. a la cual ellos han de ir. I didn't put the reference up here, so let me give it to you. We do not have an enduring city here, No tenemos una ciudad que perdura aquí, but we are looking for the city to come. sino que estamos esperando que la ciudad venga. Now, I've mentioned this very quickly, He mencionado esto rápidamente, but I think this is the final exhortation to the audience. pero creo que esta es la exhortación final que se le hace a la audiencia. I think the camp could be understood as
the earthly Jerusalem, Creo que el campo puede entenderse como la Jerusalén celestial or trying to return to the practices of Judaism. o tratar de regresar a las prácticas del judaísmo. So the author says Jesus is outside the camp. Así que el autor dice que Jesús está por fuera del terreno. We do not have a city that is here. No tenemos una ciudad que está aquí, We have a city to come. tenemos una ciudad que vendrá. And so he is exhorting the audience not to stay in the camp, Entonces él está exhortando a la audiencia a no quedarse allá en el terreno, but to go out to Jesus. sino a salir de él hacia Jesús. Okay, so just to summarize this and then a couple of final comments. Entonces, para resumir esto y un par de comentarios finales, I think we can see now how Hebrews 11 to 13 creo que podemos ver ahora como Hebreos 11 al 13 draws together all of the trajectories that we've seen so far. trae ahí junta toda la trayectoria que hemos visto hasta ahora. So I won't retrace them, but just notice that this is the summary or the culmination of Hebrews. Entonces, lo que quiero resaltar es que este es el resumen de la combinación de todo lo que se ha visto en Hebreos. And again, Hebrews 11 to 13 Y otra vez, Hebreos 11 al 13 makes it clear that none of this is possible apart from Christ. deja muy claro que nada de esto es posible sin Cristo. So I'll let you look at the verses more carefully with that in mind. Entonces voy a permitir que ustedes miren de manera más detallada los versículos con esto en mente. And then finally 11 to 13 Y entonces finalmente Hebreos 11 al 13 underscore the necessity of persevering faith. resalta la necesidad de la fe perseverante. So I'm going to now make two kind of comments that have been hanging out there. Y voy a hacer dos comentarios ya de algo que está ahí. And that has to do with Zion Y esto tiene que ver con Sión and it has to do with worship. y tiene que ver con la alabanza. What I'm hoping to show about Zion Lo que quiero mostrar en relación a Sión is that it's a very important concept in the Bible, es que es un concepto muy importante en la Biblia, but that it is developed and we must understand it as it's developed through the Bible. pero debemos entenderla como algo que se va desarrollando en la Biblia. Zion starts out in the Old Testament as a physical location. Sión comienza en el Antiguo Testamento como una ubicación geográfica física, But the reason why we looked at Zion theology pero el motivo por el que miramos en la teología en relación a Sión is that we begin to see that it's understood metaphorically, es porque empezamos a ver que es presentado de manera metafórica, even in the Old Testament. aún en el Antiguo Testamento. And so what's important about Zion Así que lo que es importante en relación a Sión is that it represents the place where God's purposes are fulfilled. es que representa el sitio donde los propósitos de Dios se cumplen. When we look at Zion in the New Testament, Cuando vemos a Sión en el Nuevo Testamento, we see that those are completely tied up with the Son, Jesus Christ. vemos que estos son completamente relacionados con los propósitos de Jesucristo. So there are some things that are happening today Así que hay algunas cosas que están pasando hoy where people associate Zion with the land of Israel. donde la gente asocia a Sión con la tierra de Israel. So if we're going to look biblically at this, Entonces, si vamos a mirar esto bíblicamente, I don't think it's possible to look at Zion no creo que sea posible mirar a Sión apart from its complete association with Jesus Christ. fuera de su completa relación con Jesucristo. It's another trajectory, Es otra trayectoria and it starts in the Old Testament que comienza en el Antiguo Testamento and it's fulfilled in Christ. y que se cumple en Cristo. So there are some Zion movements Entonces hay algunos movimientos sionistas that I think are not recognizing this que yo creo que no están reconociendo esto and don't really understand biblically what Zion means. y que realmente no entienden bíblicamente lo que significa Sión. The second point that I want to make has to do with worship. El segundo punto que quiero tocar es el tema de la alabanza. And sometimes we think about worship as maybe singing a few songs on Sunday morning. Y algunas veces pensamos en la alabanza en términos de cantar un par de canciones el domingo por la mañana. But I would like to suggest that worship is a complete orientation of our soul. Pero quiero sugerir que la alabanza es una orientación completa de nuestra alma. It's how we think about life. Es cómo pensamos acerca de la vida. Songs are important. Singing songs. Las canciones son importantes, cantarlas.
And the last couple of mornings, I've been so thankful for the worship team. Y las últimas mañanas he estado muy agradecidos con ustedes por esto. They've done a fabulous job. Han hecho un trabajo maravilloso. But mainly that's because Pero principalmente esto es they haven't just been singing songs. porque no solamente han estado cantando canciones, They have been drawing us into the presence of God. nos han estado conduciendo ante la presencia de Dios. And that's a very important aspect of worship. Y esto es un aspecto muy importante de la alabanza. But worship is really about how we live. Pero la alabanza en realidad se trata de cómo vivimos. It's about seeing every aspect of our life as somehow giving glory to God. Se trata de que cada aspecto de nuestra vida le dé la gloria a Dios. It's everything. Es todo. I don't see a distinction between professional ministry and other types of things. Yo no veo una diferencia entre el ministerio profesional y otro tipo de cosas. Whatever we're doing, we're bringing the presence of Jesus into that situation. Cualquier cosa que estemos haciendo, estamos llevando la presencia de Jesús en esa situación, ante esa situación. So we have the opportunity to worship throughout the entire day. Entonces lo que tenemos es la oportunidad de alabar durante todo el día. I think it's very unfortunate that we think about professional pastors Creo que es muy infortunado que pensemos en términos de pastores profesionales and secular jobs. y trabajos seculares. Yes, we need pastors. Sí, necesitamos pastores. Those are gifts given by the Holy Spirit Estos son dones dados por el Espíritu Santo for the benefit of the whole body. para el beneficio de todo el cuerpo. But we are all participating in the work of Christ. Pero todos estamos participando en la obra de Cristo. So worship really isn't something that we do. Así que alabanza, realmente alabar, no es algo que hacemos. Worship is really how we live. Alabar, y la alabanza es algo de cómo vivimos. It affects every aspect of our life. Afecta todos los aspectos de nuestra vida. So as we're beginning to rethink categories of worship, Entonces, mientras pensamos en las diferentes categorías de la alabanza, that's how we begin to enter into the promised rest. así es como comenzamos a entrar en la promesa del reposo prometido. Here's an example that I will maybe put out there. Aquí hay un ejemplo que les quiero compartir. I think all of us have a hard time praying. Creo que a todos nosotros nos cuesta orar, Prayer is a part of worship. y la oración es parte de la alabanza. But part of what's hard about prayer Parte de lo que es complicado de orar is that we don't feel like we're doing anything. es que no sentimos que estemos haciendo nada, It doesn't feel effective. no se siente efectivo. But prayer is really one of the ways that begins to transform our mind. Pero la alabanza realmente es algo que comienza a transformar nuestra mente, Because in prayer we realize our actions are not that important. porque en la oración nos damos cuenta que nuestras acciones realmente no son tan importantes. Sure, God can allow us to do great things, Claro, Dios nos puede permitir hacer grandes cosas, but God doesn't need us to do things. pero Dios no necesita que nosotros hagamos cosas. He can use other people to do Él things. puede usar a otras personas para hacer cosas. So worship is really about entering into God's presence, Así que la alabanza realmente se trata de entrar delante de la presencia de Dios, and prayer is about coming before the Lord, y orar es ir delante de Dios, delante del Señor, not worried about what we have to do, no preocupados por lo que tenemos que hacer, but simply being in Jesus' presence. sino simplemente estar delante de la presencia de Jesús. I want to reference another passage. Quiero referenciar otro pasaje. This wasn't planned. Esto no era parte de lo que estaba planeado. One of my favorite passages in the Gospels is in Mark 3. Uno de mis pasajes favoritos en los evangelios está en Marcos 3, It's verses 13 and 14. es los versículos 13 y 14. And this describes when Jesus chooses the 12 Y estos pasajes describen cuando Jesús escoge los 12 to be his disciples. para que sean sus discípulos. Don't look at the passage yet. No miren el pasaje todavía. But we probably think Jesus picked the 12 to do something. Pero probablemente tenemos en mente que Jesús escogió a los 12 para que hagan algo. He's going to send them out to do things. Los va a enviar a hacer cosas. And that's partly true. Y en parte esto es cierto. But what I love, and I'm just going to, poor Gregorio has to translate here, but
I'm just going to read the passage. Voy a leer el pasaje. It says that he appointed the 12. Dice que He Él escogió a los Jesus. 12, Jesús, And then he gives two reasons. y después da dos razones. Listen very carefully to the first reason. Pongan mucha atención a la primera razón. That they might be with him. Para que ellos estuvieran con Él. The first reason Jesus picks the disciples La primera razón por la que Jesús escoge los discípulos is to have fellowship with them. es para que tengan discipulado con Él. The relationship is always primary. La relación siempre prima, And that's true with us. y eso es cierto para nosotros. The second reason he gives Y la segunda razón que da Jesús is that he might send them out to preach es para poderlos enviar a and to have predicar and to have authority to cast out demons. y para que tengan autoridad para expulsar demonios. So God does want to use us, Así que Dios sí nos quiere usar, but God uses us when it flows out of a relationship with him. pero Dios nos usa cuando esto fluye de una relación con Él. And I think that's a vital aspect of worship. Y creo que esto es un aspecto vital de la alabanza. Worship is recognizing that it's all about Jesus first, Alabar se trata de reconocer que todo se trata de Jesús primero. and then what we do comes out of that. Y entonces lo que hacemos sale de allí. Sometimes we get the order wrong. Algunas veces invertimos el orden. We think we have to do things Creemos que tenemos que hacer cosas so that we can be in the presence of Jesus. para que entonces podamos estar en la presencia de Jesús. But it's the opposite. Pero es al contrario. We get to be in the presence of Jesus, Tenemos la posibilidad de estar en la presencia de Jesús and then because he gives us so much dignity and worth, y puesto que Él nos da tanta dignificación, he lets us participate in his work. entonces Él nos permite participar en su obra. And that is a huge privilege. Y esto es un privilegio enorme. I could keep going Yo puedo seguir because this is very important to me, porque esto para mí es muy importante, but I'll just make one other observation. pero voy a hacer una otra observación. This is the same pattern that we see in the Lord's Prayer. Este es el mismo patrón que vemos en la oración del Señor. The first three petitions in the Lord's Prayer Las tres primeras peticiones que se dan en el Padre Nuestro draw us up into God's glory nos llevan delante de la presencia de Dios. so that we're reminded about his kingdom Entonces se nos recuerda acerca de su reino and then his will. y de su voluntad. Then the next three petitions Y entonces las siguientes tres peticiones concern us nos conciernen a nosotros, because we have legitimate needs. porque tenemos necesidades legítimas. And these petitions have to do with our daily needs. Y estas peticiones tienen que ver con nuestras necesidades diarias. I like to joke that humans are very needy. A mí me gusta bromear con el hecho de que los humanos somos muy necesitados. We need water, we need food, we need sleep, Necesitamos agua, comida, necesitamos dormir, we need air. necesitamos el aire. But we were created that way. Pero fuimos creados de esta forma. We were created to have needs Fuimos creados para tener necesidades, because God wants to meet them. porque Dios quiere cumplir estas necesidades. And then the next petition talks about our psychological needs. Y entonces la próxima petición habla acerca de las necesidades psicológicas. A huge part of psychological health is forgiveness. Gran parte de la sanidad psicológica tiene que ver con el perdón. And then the third petition has to do with our spiritual needs. Y la tercera petición tiene que ver con nuestras necesidades espirituales. We live in a spiritual world Vivimos en un mundo espiritual, and we need spiritual protection. necesitamos protección espiritual. But I love the Lord's Prayer because it gets our orientation right. Pero a mí me encanta la oración del Señor porque pone en una orientación correcta las cosas. Once we're reminded of who God is Una vez que se nos recuerda quién es Dios and our relationship with him, y nuestra relación con Él, remember the Lord's Prayer starts out, Our Father, recuerden que la oración del Señor comienza con Padre nuestro. and our is community, Y nuestro implica comunidad. and Father is our relationship in family. Y Padre es nuestra relación dentro de la familia. Once we have the being with him right, Una vez que tenemos el estar con Él correcto, then we can continue on with the prayers that we have. entonces podemos continuar con las oraciones que tengamos. So I just want to leave that because this is the promise of Hebrews. Entonces quiero dejarlos con esto porque esta es la promesa de Hebreos. We get to have worship forever in the presence of the Son.
tenemos la posibilidad de tener alabanzas para siempre delante de la presencia del Hijo. And worship is a holistic category that involves our entire being. Y alabar es una categoría que incluye nuestro ser completo. Amen.